Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica, que durante la charla vamos a denominar como HLH por sus siglas en inglés. Mi nombre es Laura Infante, yo soy residente de tercer año de pediatría y quisiera dar las gracias inicialmente al doctor Alarcón por su ayuda y asesoría para la realización de esta charla. Quisiera entonces iniciar con una definición respecto a lo que es el HLH y esta habla sobre una afectación de la regulación inmune caracterizada por activación y proliferación excesiva e incontrolada de los linfocitos T, las células natural killer y los macrófagos. Entonces, como primer mensaje en la charla, vamos a determinar o a definir que el HLH es una enfermedad grave y potencialmente fatal y debe ser reconocida y tratada de forma oportuna. Previamente, entonces se hablaba de diferentes tipos de HLH y básicamente lo dividían en dos grupos, una HLH primaria o relacionada con errores innatos de la inmunidad que podían llevar a HLH como manifestación principal y una HLH secundaria relacionada con infecciones, predilectamente las infecciones intracelulares o malignidad, y había un caso específico que era el síndrome de activación macrofágica, que era el HLH relacionado específicamente con las enfermedades reumatológicas y aquí específicamente con la AIJ, que fueron los primeros casos en los que se describió esta relación. Sin embargo, pues en las últimas revisiones, lo que se ha buscado, lo que se ha visto es que realmente hacer una diferenciación entre primaria y secundaria es poco útil a nivel de la práctica clínica y del enfoque diario que se tiene que hacer de estos pacientes, por ejemplo, en el servicio de urgencias, y que lo ideal es que enfoquemos más al paciente por las características que acompañan al HLH, ya sea porque es un HLH que está asociado a malignidad o que está relacionado con un compromiso inmune, incluso aquel HLH que es iatrogénico, por ejemplo, desencadenado por medicamentos que colocamos nosotros para el manejo de inmunodeficiencias, o el que está relacionado con la parte reumatológica y familiar. Y esto porque, como veremos más adelante, en ocasiones se puede encontrar en un mismo paciente causas genéticas y secundarias que conllevan al desarrollo de HLH. Por esa razón es que se ha ido dejando de lado el concepto de uno primario y uno secundario y se ha enfocado más en pues todo que incluye diferentes formas de HLH e incluso incluye situaciones o enfermedades que no son HLH pero que pueden mimetizarlo o simularlo. En cuanto a la epidemiología, sabemos entonces que el HLH es una enfermedad rara que tiene una incidencia de 1.5 por millón de niños en un registro nacional que se hizo en Suecia. A nivel de Estados Unidos, en un hospital de Texas reportan que en la unidad de cuidado intensivo la incidencia es de 1 a 100 en 100.000 niños que se encuentran en esta unidad, y vemos que no van a haber diferencias en la distribución por raza y por género, encontrando una relación de 1 a 1 entre hombres y mujeres. Aquí mencionamos entonces lo que previamente les decía respecto a que la HLH va a ser la más frecuente. Sin embargo, hasta un 40% de los casos de HLH secundaria tienen detección de mutaciones en genes de la linfohistiocytosis familiar. Por esa razón es que estamos dejando de lado el término primario y secundario. A nivel de Colombia, entonces traigo este estudio que se realizó en Cali, en un hospital de alta complejidad. Es un estudio retrospectivo de pacientes pediátricos entre el 2012 y el 2019. Lo que encontraron en este estudio es que habían 21 pacientes entre 0 a 18 años. De estos, el 54% eran masculinos con una media de edad de 9.3 años. El 66% tenían infecciones virales que desencadenaron el HLH. Tres pacientes tenían mutaciones genéticas confirmadas relacionadas con el HLH y 76.2 requirió estancia en unidad de cuidado intensivo con una media de 14 días de estancia. Entonces, como podemos observar en la gráfica, en este estudio las principales causas de HLH fueron las infecciones virales. Dentro de estas encontramos que la infección por Epstein-Barr virus,
ya fuese sola o asociada, por ejemplo, con dengue, con citomegalovirus, con AIJ, pues eran las que principalmente se relacionaban con el HLH. Y esto concuerda con otros estudios o con otras revisiones que se habían hecho previamente en las que mencionan una relación preponderante entre el Epstein-Barr virus y el HLH. Adicionalmente, pues entonces se encuentran formas genéticas del HLH en 3 pacientes por mutaciones en diferentes genes que veremos más adelante que están relacionados con el HLH. En cuanto a la fisiopatología, el HLH resulta de la falta de regulación y limitación en una respuesta inmune de tipo Helper 1. Entonces, como podemos observar en la gráfica, tenemos una situación fisiológica en la que por una infección o por una enfermedad reumatológica o por una malignidad se da un desencadenante que activa los TH1 y estos lo que van a hacer es activar los linfocitos TCD8 citotóxicos que se van a expandir en número para luego producir interferón gamma que va a llevar a una activación transitoria de los macrófagos. Estos macrófagos entonces también van a presentar una expansión en su población para controlar el virus o la infección que esté ocasionando pues la respuesta inmune, y una vez que se controla la infección, pues nuevamente estos linfocitos TSD8 y estos macrófagos se inactivan y hay una contracción de la población de estas células, finalizando la respuesta inmune. ¿Qué pasa en el HLH? Pues que esta regulación de la respuesta inmune no ocurre. Y una vez que se da el desencadenante de activación del TH1, que posteriormente conlleva la activación de los linfocitos TCD8, pues estos van a producir de forma continua interferón gamma. Este interferón gamma va a activar de forma constante las natural killer y los macrófagos que van a presentar una expansión. Y por diferentes motivos, si no se logra controlar la infección, lo que va a resultar entonces es que esos macrófagos y esos linfocitos T se sigan activando de forma indefinida y comiencen entonces a dar daño tisular por acumulación en las células específicas que también van a ser fagocitadas por los macrófagos, y esto pues va a llevar a un daño multiorgánico y a la muerte. Adicionalmente, no solo los linfocitos TCD8 y su producción de interferón gamma van a activar los macrófagos, sabemos también que los monocitos pueden producir Fas ligando y este se une a los linfocitos T activados y va a ocasionar entonces que expresen más interferón gamma y que se dé este círculo vicioso de activación de estos componentes celulares. Entonces aquí podemos observar en una respuesta fisiológica lo que ocurre con el linfocito TCD8 y también con las células natural killer. Entonces sabemos que dentro del linfocito TCD8 hay unas granenzimas que se van a acumular en unos lisosomas. Estos lisosomas van a provenir del retículo endotelial y el aparato de Golgi y van a permanecer en el linfocito TCD8 inactivo en estas monómeros o cadenas que van a permitir que se desplacen hacia adelante y hacia atrás mediante mecanismos de actina y miosina. Esto mientras el linfocito T está inactivo. Una vez que se da la activación de ese linfocito T por la presencia de un antígeno o por el reconocimiento de daño tisular que activa pues los PAMs, los receptores de los PAMs, pues vemos que va a migrar ese lisosoma con esas gran enzimas en su interior hacia la membrana celular de ese linfocito T. Y mediante estas diferentes proteínas se va a unir a esa membrana para posteriormente liberar las gran enzimas y la perforina. Y esta perforina va a ser clave porque va a crear un túnel por el que van a pasar las gran enzimas para finalmente lisar y estallar esa célula blanco que va a ser pues el microorganismo a contener o a controlar. Entonces sabemos que cuando yo produzco ese lisosoma con las gran enzimas y la perforina en su interior, el LIST, que es el primer gen que va a estar relacionado con el HLH genético, pues se va a encargar de que se movilice ese lisosoma hacia la membrana
a través del citoplasma del linfocito T. Cuando llega hacia la membrana, vemos que van a jugar dos moléculas un papel importante en su adosamiento a esta membrana. Tenemos entonces el RAP27A, que lo que hace es que se pegue ese lisosoma a la membrana, y posteriormente el MUC13/4 hace que se mantenga allí estable para que posteriormente se fusione a la membrana y finalmente libere esas granenzimas y esa perforina en esta sinapsis inmunológica que se crea entre el linfocito T y la célula target. Y pues ya permite entonces que se dé la liberación de las granenzimas y la fagocitosis o el estallido de estas células. Entonces, cuando hay una alteración o un compromiso en alguno de estos genes que acabamos de mencionar, pues se van a dar diferentes formas de HLA. ¿Qué pasa entonces ahora con el macrófago? Porque ya vimos qué ocurre con el linfocito TCD8 y los natural killer. Pues tenemos entonces que en el macrófago van a ocurrir varias cosas. Lo primero es que el interferón gamma se va a unir a este receptor del interferón gamma y va a inducir una fosforilación del mismo. Esto va a ocasionar entonces que el JAK fosforile el STAT y finalmente lleve a que en el citoplasma se dé un sitio de unión que va a mejorar la transcripción de genes estimulados por el interferón, como son el regulador de interferón 1. Al darse esa mejoría en la transcripción de ese interferón, de ese sitio de receptor de interferón 1, pues veremos entonces que estos receptores se van a expresar más en el macrófago y van a permitir que responda mucho más al interferón producido por los linfocitos T. Adicionalmente, la activación de ese STAT por el interferón que se une al receptor también puede ocasionar macropinocitosis que conduce a la absorción y degradación de las células rojas, como podemos observar aquí en el número 2, que posteriormente se van a englobar en vacuolas o lisosomas y van a ser degradados. Y esto va a ser lo que se conoce como hemofagocitosis. La hemofagocitosis también puede estar mediada por la captación de complejos de hemoglobina heptaglobina, que es lo que vemos a nivel del número 3. Entonces, cuando se da la lisis de los glóbulos rojos, se forman estos dímeros entre la hemoglobina y la heptaglobina que se van a unir a este CD163, que va a permitir que se capte ese complejo a nivel del macrófago, que se encierre en una vacuola y que allí se desintegren los componentes. Entonces vemos que la hemoglobina se va a desintegrar en este grupo hemo, que mediante la biliverdina sintetasa se va a convertir en biliverdina y se va a liberar, y que también va a liberar CO2. Entonces vemos que adicionalmente, cuando tenemos este grupo de heptaglobina, esto se va a degradar hacia la ferritina para que se va a pegar a la ferritina para que posteriormente se utilice ese hierro por parte del macrófago. Y vemos entonces que todo esto va a condicionar adicionalmente que se produzca interleuquina 10, que al unirse al receptor de interleuquina 10, como vemos en la imagen con el número 4, pues va a ocasionar que se fosforile nuevamente ese receptor de interleuquina 10, que el STAT3 pues se fosforile y que se aumente la producción de citoquinas proinflamatorias que pueden perpetuar la respuesta inflamatoria, pero que adicionalmente también se va a producir citoquinas antiinflamatorias que puedan contrarrestar la señalización del interferón gamma. Sin embargo, pues se ha visto que lo característico en el síndrome hemofagocítico es que esta respuesta antiinflamatoria no va a ser suficiente para que se regule toda la cascada inflamatoria que ya se ha liberado, y esto pues porque el círculo vicioso de la inflamación sigue activo. Ahora entonces podemos en esta imagen resumir lo que acabamos de mencionar. Tenemos entonces un virus generalmente que afecta de forma intracelular a los linfocitos TCD8.
mediante la presentación de antígenos por el complejo de inmunohistocompatibilidad 1, que va a ocasionar entonces que se muevan todas estas lisosomas con perforina y gran enzimas para estallar o lisar ese virus. Adicionalmente va a ocasionar pues que se dé la producción de interferón gamma, que como vimos previamente va a activar a ese macrófago, va a activar el inflamosoma de ese macrófago, que va a ocasionar entonces que se dé la liberación de interleuquina 1 beta, la interleuquina 12, la interleuquina 18, y esto va a permitir entonces que adicionalmente se active otra vez el linfocito T y que se dé pues este círculo vicioso por este lado. Adicionalmente, cuando la infección no se logra controlar por diferentes situaciones, vemos entonces que esa producción de interleuquinas se va a seguir dando de forma continua, porque es como si la respuesta inmune pensara que el virus sigue allí presente, que tienen que seguir produciendo interleuquinas e inflamación para finalmente llevar a la destrucción de ese virus. Y esto pues también va a repercutir en la activación perpetuada de los natural killers. Entonces, ya vimos por qué se da la hemofagocitosis, por qué puedo presentar hiperferritinemia por esa degradación del complejo de hemoglobina heptaglobina, por qué puede el paciente incluso presentar ictericia porque se da la producción de biliverdina que si recordamos posteriormente va a conllevar a la formación de bilirrubina, y ahora entonces vamos a respondernos la pregunta de por qué se produce la hipertrigliceridemia. Entonces sabemos que adicionalmente al interferón gamma, también se puede elevar el interferón alfa y esto va a disminuir la actividad de la lipoproteína lipasa, lo que va a aumentar los triglicéridos. Por otro lado, por el compromiso hepático que se da por la invasión de los macrófagos a nivel del tejido hepático, va a haber una alteración en la biosíntesis de colesterol y va a ocasionar unos bajos niveles de colesterol. Finalmente, entonces, esto nos va a dar que haya una hipertrigliceridemia coexistiendo con una hipocolesterolemia, ya sea por bajo HDL o bajo LDL. En cuanto a los mecanismos de la hipofibrinogenemia, entonces tenemos en este gráfico que nuevamente se activa el linfocito TCD8, hay un defecto en la citotoxicidad que impide entonces que se destruya el desencadenante, lo que va a ocasionar entonces que se dé la proliferación de macrófagos y la producción desmedida de interferón gamma con la activación de las células natural killer. Una vez se activa entonces este macrófago, se van a producir citoquinas proinflamatorias que mencionamos previamente, la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 10 y el interferón gamma, que van a ocasionar entonces que se dé la activación del MAC1 y este va a consumir todo el fibrinógeno y nos va a llevar a una hipofibrinogenemia. Adicionalmente, puede activarse el activador de plasminógeno que va a llevar a la conversión de plasminógeno en plasmina y este se va a consumir el fibrinógeno y llevarnos nuevamente a un estado de hiperfibrinolisis. Por otro lado, tenemos entonces que esta hipofibrinogenemia no va a ser el único mecanismo por el cual el paciente puede tener daños en la coagulación. Y sabemos que hay inicialmente un daño en la coagulación primaria por trombocitopenia, por el consumo de las plaquetas, ya sea porque se activan en relación a un endotelio que está inflamado y que está expresando factores procoagulantes o porque son consumidas por los macrófagos, y esta trombocitopenia pues va a ser la que finalmente conlleve a que las plaquetas no formen los coágulos que van a llevar a que haya más sangrado. Entonces vemos que en un 80% de los pacientes va a haber este primer daño en la coagulación primaria, que es la trombocitopenia. En un 60% se va a dar la hipofibrinogenemia por activador del plasminógeno y en un 50% no se va a dar este estado de hiperfibrinolisis, sino que al contrario se puede llegar a un estado de coagulación activa por CID, y esto en relación a que las interleuquinas 6 y 10, así como el interferón gamma, pueden llevar a la producción de factor tisular que finalmente me va a llevar a que se degrade todos los componentes anticoagulantes. En cuanto a la etiología, entonces como hablábamos previamente, va a haber una HLH familiar
que debemos sospechar en aquellos pacientes menores de 3 años que presentan HLH, en aquellos que tienen historia familiar de HLH, consanguinidad de los padres, en aquellos que tienen padres que vienen de una región geográfica o de una comunidad étnica altamente afectada, como son por ejemplo los pacientes que vienen de Pakistán, porque allá pues se ha reportado comunidades con alta expresión de linfodisticitosis familiar tipo 1, o aquellos que tengan defectos en la función de los natural killer. El HLH primario se puede dar por la mutación o la afectación de todos estos genes que veíamos previamente. Entonces, el familiar se ha relacionado con la mutación en la perforina, que si recordamos, pues es la que nos ayuda a formar el poro, que posteriormente va a permitir el paso de las granenzimas para la destrucción de las células infecciosas. Pero también puedo tener un daño a nivel del MUC13, que es el que me permite que se adose y se fije ese lisosoma a la membrana del linfocito T para que posteriormente pueda salir las granenzimas. Puede haber también mutación en el RAP27A, que también nos ayuda en la fusión de la vesícula del lisosoma, y todo esto finalmente entonces desencadenar una respuesta ineficiente del linfocito TCD8 en el control de la infección. Por otro lado, entonces tenemos el HLH, que es inducido o asociado con infecciones. Y aquí es importante tener en cuenta que cualquier tipo de infección puede desencadenar HLH. Las virales, como mencionaba previamente, pues van a ser las principales, principalmente Epstein-Barr virus, citomegalovirus y adenovirus, pero en países como el nuestro, donde es endémico el dengue, también el dengue se asocia con HLH. E incluso mencionan que el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune que se presenta con el VIH también puede relacionarse con la presentación de hemofagocitosis. Por otro lado, los parásitos, principalmente los que son intracelulares como la Leishmania, también van a estar relacionados con el desarrollo del HLH. Y finalmente, las bacterias, principalmente la tuberculosis y en pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, Burkholderia cepacis. Vemos entonces aquí como mención importante la asociación entre HLH y dengue. Y vemos que principalmente en países del sudeste asiático se han reportado hasta 45 casos de HLH en pacientes con dengue. Y vemos que Colombia no es exento a esta asociación, donde vemos que se pueden presentar 2 a 5 casos en este estudio. Entonces, principalmente, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de esos pacientes con dengue que cursan con HLH? Entonces, en este estudio, que es un metaanálisis en el que evaluaron reportes de casos de diferentes instituciones y de diferentes países, lo que encontraron es que la fiebre que no remite es el principal síntoma de HLH en pacientes con dengue, asociado con una ferritina mayor o igual a 500 microgramos por litro, a coagulopatía, trombocitopenia y en menor frecuencia a la presencia de hemofagocitos en la médula ósea, la esplenomegalia, la hipertrigliceridemia, la anemia y la hepatomegalia. Entonces aquí va un nuevo mensaje y es que estos pacientes que cursan con dengue y HLH van a manifestar principalmente esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatías, la fiebre que no remite, anemia y elevación de las aminotransferasas por encima de 1000. Aquí entonces, en cuanto a la etiología, hay un nuevo mensaje y es que las pruebas exhaustivas para determinar qué organismo infeccioso está ocasionando el HLH deben ser guiadas por datos epidemiológicos y por la historia médica del paciente. ¿Y esto por qué? Pues porque no le vamos a desarrollar o a pedir todas las pruebas a todos los pacientes, y esto pues porque la idea es irlo guiando según la historia médica y según los factores de exposición de este paciente. Entonces, en cuanto al HLH que está relacionado con malignidad, vemos que las neoplasias que principalmente se relacionan con HLH son las leucemias y los linfomas, particularmente los de células T o natural killer.
Y de estos también adicionalmente mencionan el linfoma difuso de célula B grande, el linfoma Hodgkin y tumores sólidos. Y aquí hay otro mensaje importante y es que en los adultos es mucho menos frecuente el HLH que en los niños. Y cuando se presenta, en el 50% de los casos está relacionado con cáncer, por lo que todo paciente adulto que tenga HLH se recomienda hacer un estudio exhaustivo para descartar cáncer. ¿Por qué se da el HLH en estos pacientes con neoplasia? Pues se ha visto que es porque hay una recaída o un escape de clones celulares a la quimioterapia y estos clones celulares pues tienen esa alteración en la citotoxicidad que va a permitir que se dé el HLH. Por otro lado, tenemos entonces el escenario específico del síndrome de activación macrofágica, que como mencionaba previamente, está relacionado principalmente con AIJ. Y se ha reportado entonces que puede haber síndrome de activación macrofágica fulminante en AIJ en el 10% de los pacientes, con un síndrome de activación macrofágica subclínica en hasta un 30% de los pacientes con AIJ. Pero no solo el AIJ se relaciona con síndrome de activación macrofágica. Vemos que también se puede presentar con otras enfermedades autoinmunes como son el lupus, la enfermedad de Kawasaki u otras enfermedades relacionadas con el inflammasoma. Entonces aquí un nuevo mensaje y es que el HLH se considera como una enfermedad umbral en la que debo tener unos factores genéticos predisponentes con otros factores endógenos y exógenos que van a interactuar en conjunto para que finalmente yo alcance ese umbral que me va a permitir que se desarrolle la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues esto, como vemos, concuerda con lo que mencionábamos, por ejemplo, del HLH relacionado con dengue, y es que las principales van a ser la fiebre que no remite, es decir, esa fiebre que dura más de 7 días, la esplenomegalia y en menor frecuencia la hepatomegalia, las linfadenopatías, puede haber rash, puede haber compromiso del sistema nervioso central, distensión abdominal y dolor abdominal, y esta se puede presentar hasta en un 50%. Entonces, en esta gráfica podemos observar que se compara cómo se presentan los diferentes signos o manifestaciones clínicas en la población pediátrica y en los adultos. Y vemos que en ambos, en el 100%, va a estar la fiebre que no remite, pero esta puede estar ausente en los neonatos. La esplenomegalia va a ser mucho más frecuente de la población pediátrica, que se puede dar hasta en un 95% de los casos, y este es el órgano que generalmente más se compromete en estos pacientes con HLH pediátricos. Pero también puede haber hepatomegalia, también en un 95% de los pacientes. El compromiso neurológico también es más frecuente de la población pediátrica, mientras que otros síntomas como son las linfadenopatías, el rash, el compromiso renal o pulmonar es mucho más frecuente en los pacientes adultos. En cuanto a los hallazgos paraclínicos, vemos que las citopenias, principalmente la anemia y la trombocitopenia, van a ser las más frecuentes, asociadas a hipertrigliceridemia. Y en menor frecuencia puede haber hipofibrinogenemia, hiperbilirrubinemia, CID y pues el incremento del dímero D. Entonces, nuevamente en este cuadro comparan estos hallazgos paraclínicos en la población pediátrica y en los adultos. Y vemos entonces que tanto en los adultos como en los niños, las citopenias de dos líneas, principalmente la anemia y la trombocitopenia, van a ser los hallazgos paraclínicos más frecuentes. Adicionalmente, la hipertrigliceridemia en ambas poblaciones también va a ser frecuente y como mencionábamos previamente, pues relacionado con la elevación del factor de necrosis tumoral alfa que inhibe la lipoproteína lipasa. La hipofibrinogenemia es mucho más frecuente en los adultos y se asocia con peor pronóstico y ya veremos esto por qué se da. Y la ferritina elevada se va a presentar en el 100% de los casos pediátricos y también es mucho más frecuente en los adultos. Vemos entonces que, por ejemplo, la hipoalbuminemia es más frecuente de los adultos, lo mismo el componente o el compromiso renal y la elevación de aminotransferasas también. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, pues vemos que lo característico va a ser la hemofagocitosis en la médula ósea, pero también puede estar en el vaso, en el hígado o en cualquier ganglio linfático. Ocasionalmente incluso se puede ver en la piel y en el sistema nervioso central. Y lo que se ha visto es que si una muestra de médula ósea no es concluyente
y yo tengo la alta sospecha diagnóstica de HLH, puedo repetir esa muestra de médula ósea en una forma seriada a lo largo del tiempo, o incluso puedo buscar otros materiales de otros órganos para documentar la hemofagocitosis. Y esto porque puede estar ausente hasta en un 30% de los casos de HLH. Aquí entonces podemos observar en la gráfica cómo este macrófago que está activo hace una diapédesis de su membrana celular para capturar y englobar a las células rojas y posteriormente fagocitarlas. Y esto pues es lo que típicamente se va a ver en los diferentes bloques celulares. Sin embargo, este hallazgo no es patognomónico del HLH, ya que se puede encontrar en sepsis, que puede coexistir con el HLH, en la falla multiorgánica e incluso en los pacientes que reciben transfusiones de glóbulos rojos. Entonces, los hallazgos que adicionalmente a nivel histopatológico me pueden hacer sospechar de HLH incluyen pleocitosis del líquido cefalorraquídeo o hiperproteinorraquia, o un cuadro histológico en el hígado parecido a una hepatitis crónica persistente. Todo esto, sumado a la clínica y a los paraclínicos, me puede hacer sospechar de HLH. Entonces, respecto al diagnóstico, aquí va un nuevo mensaje y es que se caracteriza por un cuadro de fiebre que no remite. Vemos entonces que se han creado criterios diagnósticos para el HLH. Aquí traigo los del 2004, en donde mencionan que si hay una determinación de alguna alteración genética relacionada con HLH, pues ya con eso hago el diagnóstico. Si no tengo esa confirmación molecular, debo entonces cumplir 5 de los 8 siguientes criterios para decir que el paciente puede tener probablemente HLH. Entonces mencionan aquí la fiebre mayor a 7 días, la esplenomegalia, las citopenias, que haya afectación de dos o más de las tres líneas sanguíneas, y aquí entonces mencionan hemoglobina por debajo de 9 gramos decilitro o en menores de 4 semanas por debajo de 10 gramos decilitro, plaquetas menores a 100.000 y neutrófilos menores a 1.000. Triglicéridos en ayunas mayor a 265 miligramos decilitro y o fibrinógeno menor o igual a 1.5 gramos litro, que haya la presencia de hemofagocitos en médula ósea, vaso o ganglio sin malignidad y que haya actividad natural killer baja o ausente, ferritina igual o mayor a 500 microgramos sobre litro, y CD25 soluble mayor o igual a 2.400 unidades internacionales por mililitro. Y estos criterios van a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 96% para establecer el diagnóstico de HLH. Estos criterios fueron entonces posteriormente modificados en el 2009 y vemos que básicamente conservan varios de los que ya habíamos mencionado. El diagnóstico molecular consistente con HLH o que cumpla 3 de los siguientes 4 criterios: la fiebre, la esplenomegalia, las citopenias, la hepatitis, o que cumpla uno de los 3 siguientes criterios: hemofagocitosis, actividad de natural killer baja o ausente, ferritina elevada y CD25 soluble elevada. Entonces, adicionalmente, proponen en últimas revisiones el uso del HS-score. Este HS-score, entonces, como vemos del lado derecho, va a clasificar al paciente en un puntaje que va a ir de 90 a 250 y lo que va a interrogar es si es un paciente con inmunosupresión conocida o está en tratamiento inmunosupresor o tiene una inmunodeficiencia adquirida o congénita, la temperatura, las citopenias, nuevamente la ferritina, el triglicérido, el fibrinógeno, las aminotransferasas y la hemofagocitosis. Si el paciente tiene un valor de corte mayor o igual a 169, ya entonces se habla de que pueda tener probablemente el HLH. Y vemos que pacientes que tienen puntajes mayores a 185 pueden alcanzar una especificidad de este HS-score del 85% y una sensibilidad del 85% y una especificidad del 88%. Aquí hay una variante y es en los pacientes que tienen AIJ. En estos pacientes se crearon unos criterios específicos para esta población y esto porque en ellos que viven en un estado proinflamatorio crónico va a ser mucho más difícil detectar el HLH.
que se puede confundir con una activación de su enfermedad reumatológica de base. Entonces aquí lo que hacen es disminuir los puntos de corte de diferentes criterios para pues establecer el diagnóstico en los pacientes con AIJ. Vemos entonces que pacientes que tengan ferritina mayor a 684 nanogramos por mililitro y dos de los siguientes, plaquetas menores a 181.000, que si recordamos a comparación de las otras de la otra población, son menor a 100.000, la aminotransferasa mayor a 48, triglicéridos mayor a 156 y fibrinógeno menor o igual a 360 microgramos decilitro. Y esto con una sensibilidad del 0.73 y una especificidad de 0.99. Entonces acaba un nuevo mensaje respecto al diagnóstico y es que se ha visto que cumplir con diferentes combinaciones de estos criterios que mencionamos previamente, pues se puede agrupar como fenotipos de expresión diferente del HLH. Entonces no es lo mismo que yo para cumplir los criterios de HLH tenga anemia, trombocitopenia, hipertrigliceriemia y fibrinógeno normal o hipofibrinogénemia que aquellos pacientes que cursan con otra combinación de criterios. Y veremos esto pues más adelante que se asocia con riesgos de mal pronóstico. Entonces en este estudio mencionan que básicamente lo que buscan como objetivo es identificar esos subgrupos de HLH según la combinación de criterios cumplidos y establecer qué tanto esa combinación de criterios cumplidos se asocia con falla multiorgánica y con mortalidad a los 30 días. Entonces, este se trata de un estudio retrospectivo entre junio de 2015 y octubre de 2018 en un hospital pediátrico de tercer nivel en China. Aquí entonces tomaron 145 pacientes que tenían HLH, tuvieron que excluir 28 de estos porque hacían falta datos de recolección y finalmente entonces quedan con 117 pacientes. De estos midieron en las primeras 72 horas triglicéridos y fibrinógeno y documentaron 4 grupos de diferente combinación. Aquellos que tienen triglicérido y fibrinógeno normal, aquellos que tienen triglicérido alto y fibrinógeno normal, aquellos que tienen triglicérido alto y fibrinógeno bajo, y aquellos que tienen triglicérido normal y fibrinógeno bajo. Y encontraron que durante la hospitalización, pues estos mismos grupos tienen un diferente comportamiento. Vemos entonces que lo primero que deducen o que concluyen en este estudio es que los triglicéridos y el fibrinógeno son las dos variables de los criterios que vimos en la lista que van a definir los subgrupos de HLH. Que aquellos pacientes que cumplen los criterios para HLH por hipofibrinogénemia o que cursan con HLH y durante su hospitalización hacen fibrinógeno normal que luego baja, tienen mayor riesgo de hacer compromiso multiorgánico y mortalidad. Que aquellos pacientes que tienen hipertrigliceriemia o que convierten esos triglicéridos normales a altos también se relacionan con falla multiorgánica y mortalidad. Y que entonces de estos subgrupos de HLH, aquellos con hipertrigliceriemia y fibrinógeno normal, es decir, estos, tienen menor riesgo de complicaciones, mientras que aquellos con triglicéridos normales y fibrinógeno bajo se relacionan con mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues como mencionaba previamente, están las mismas situaciones o entidades que pueden desencadenar el HLH y esto es lo que en ocasiones hace difícil el diagnóstico del HLH porque hay que identificar qué tanto es que el paciente con leucemia, con linfoma, con infecciones intracelulares desarrolló por estas infecciones o por estos desencadenantes el HLH o qué tanto es simplemente que estas condiciones están mimetizando el HLH o que tanto es pues un HLH puro sin la coexistencia de estas enfermedades. Y aquí es importante este mensaje y es que el HLH puede llegar a imitar cuadros de sepsis, coexistir con sepsis también. Entonces, aquí en los diagnósticos diferenciales hay un nuevo mensaje importante y es que se debe considerar HLH en todos pacientes con sepsis que no responda a la terapia convencional con antimicrobianos y medidas de apoyo.
Es decir, si yo tengo un paciente con sepsis que ya le instauré su manejo hídrico, que ya lo tengo con manejo antibiótico, que incluso le coloqué o consideré de forma oportuna el manejo con inotrópico o vasoactivo y no mejora, tengo que empezar a pensar en que puede haber un HLH allí que condicione que él no mejore. En cuanto al tratamiento, pues vemos que va a definirse según el tipo de HLH que yo tengo. En las guías del 2004 mencionan entonces que los pilares de tratamiento van a consistir en inmunosupresores, quimioterapéuticos y biológicos cuyo objetivo es amortiguar esa tormenta de citoquinas y eliminar las células T y macrófagos activados. Entonces, para esto del protocolo del 2004, los pacientes que cumplen con criterios para entrar y ser manejados con este protocolo son aquellos que tienen HLH con o sin evidencia de etiología genética o familiar, sin importar si tienen o no infección viral asociada, y adicionalmente aquellos pacientes que tienen HLH y Epstein-Barr virus. Entonces, los pacientes que no van a ser elegibles son aquellos que tienen condiciones genéticas específicas que pues están relacionados con la presentación del HLH. Y estas van a ser el Chiari-Higashi, el síndrome de Griscelli, el síndrome linfoproliferativo asociado a X y el síndrome de activación macrofágica que tienen pues unos tratamientos específicos. Entonces el protocolo del 2004 se basa en estos tres medicamentos: dexametasona, que busca inhibir la producción de prostaglandinas y citoquinas proinflamatorias; el etopósido, que destruye los macrófagos tisulares activados; y la ciclosporina A, que inhibe la activación de los linfocitos T por las citoquinas proinflamatorias. Entonces, adicionalmente a estos tres medicamentos, consideran que se puede dar incluso terapia intratecal, 4 dosis entre la semana 3 a 6, para aquellos que tienen compromiso a nivel del sistema nervioso central que persiste a pesar de las 2 semanas de tratamiento previo que mencioné, o que persisten con líquido cefalorraquídeo normal a pesar de esas 2 semanas de tratamiento. Y esta terapia intratecal se va a basar en la prednisolona y el metrotexate. Entonces aquí podemos observar que el protocolo del 2004 habla de dexametasona, ciclosporina y etopósido durante 8 semanas. Posterior a estas 8 semanas, entonces yo voy a disminuir paulatinamente el tratamiento hasta suspenderlo, y lo tendré que volver a iniciar cada vez que el paciente haga una recaída o un nuevo evento de HLH. Y solo en aquellos pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central persistente, pues voy a considerar la terapia intratecal en la semana 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí lo que menciona el protocolo es que una vez que yo hago ese manejo inicial por 8 semanas, si el paciente tiene una causa genética o familiar, pues debo continuar el tratamiento del protocolo hasta que el paciente sea llevado a trasplante de médula ósea. Si el paciente no tiene una causa familiar o genética, tengo que continuar la terapia hasta que el paciente sea llevado a trasplante de médula ósea si vemos que los hallazgos del HLH son persistentes. Y en aquellos pacientes que tienen resolución del HLH con la terapia, pues suspendo la terapia y solo cuando haya reactivación, pues nuevamente la coloco hasta llevarlo a trasplante de médula. Por otro lado, hay otro protocolo que es el que propone el grupo europeo, y es el uso de metilprednisolona endovenosa en vez de usar el etopósido, que se ha visto que puede tener efectos adversos importantes porque puede llevar a citopenias marcadas, pues utilizan estos globulinas antitimocito extraídas de conejo y la ciclosporina A. Y también menciona que pues, se puede utilizar terapia intratecal con metrotexate. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios que comparen estos dos protocolos y nos digan que hay uno mejor que el otro. En cuanto al tratamiento del HLH secundaria infección, pues lo primero es tratar la infección, que es la desencadenante del HLH. Se puede dar entonces un curso corto de metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo por día, y en casos de HLH que estén asociados con Epstein-Barr virus, como mencionaba previamente, se va a utilizar ese protocolo del 2004. Y solo en aquellos pacientes que no están respondiendo bien o como ahorrador de corticoide puede utilizar la inmunoglobulina
inmunoglobulina endovenosa. Para el HLH secundario a malignidad, pues mencionan que se debe utilizar un esteroide endovenoso en un ciclo corto a dosis de 2 miligramos por kilo por día y la quimioterapia específica para cada malignidad. Según el protocolo del 2004, se puede utilizar etoposide en aquellos pacientes que se consideran resistentes a los corticoides. En cuanto al manejo para el síndrome de activación macrofágica, pues mencionan que se puede utilizar metilprednisolona a dosis altas asociada a ciclosporina A de 2 a 8 miligramos por kilo por día y anakinra en algunos pacientes como antagonista del receptor de interleuquina 1. Entonces vemos aquí que para el manejo del síndrome de activación macrofágica se han propuesto diferentes inmunomoduladores, dentro de los cuales está el antagonista del receptor de interleuquina 1, que es la anakinra que ya mencionábamos. También han propuesto el uso de tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-interleuquina 6. También mencionaban el abatacept y el tofacitinib como inhibidor del JAK. Sin embargo, pues hasta el momento no hay estudios que nos permitan utilizar estos de manera protocolizada. En escenarios adicionales, como son aquellos pacientes que tienen HLH recurrente, refractaria o progresiva, o que no toleraron el manejo convencional, se puede utilizar el emapalumab. Por otro lado, mencionan que el rituximab puede ser útil en aquellos pacientes con HLH relacionado con el Epstein-Barr virus. Y finalmente, el trasplante halogénico, que era lo que mencionábamos previamente, en aquellos pacientes con HLH familiar o congénito. En cuanto al tratamiento adyuvante, pues es importante tener en cuenta siempre en estos pacientes con HLH buscar activamente el desencadenante y tratarlo. Dar profilaxis para neumocistis girovechi, hongos y virus según sea el caso, porque estos pacientes pues van a recibir dosis de esteroides e incluso van a recibir quimioterapia por tiempo prolongado. El uso de inmunoglobulina endovenosa en los casos en los que considere que el paciente tiene de pronto resistencia a corticoides y la gastroprotección por ese uso prolongado de corticoides. Entonces, si yo veo en el servicio de urgencias que mi paciente tiene banderas rojas para HLH, ya sea porque está con fiebre, está con hepatoesplenomegalia, hay disfunción del sistema nervioso central o pulmonar o hay antecedentes de malignidad o infección, debo entonces solicitar unos primeros exámenes que van a incluir hemograma, aminotransferasas, tiempos de coagulación. Si veo entonces que hay citopenias, que hay elevación de aminotransferasas o coagulopatías, completo mis estudios con albúmina, triglicéridos, ferritina y fibrinógeno, buscando entonces en ese cuadro diagnóstico ir descartando o completando criterios que me lleven al diagnóstico de HLH. Finalmente, si confirmo el diagnóstico de HLH, lo primero es que esos pacientes tienen que ser remitidos a un tercer nivel de complejidad para valoración integral por hematoncología, pediatría, infectología e incluso reumatología e inmunología, y siempre debo buscar cuál es el desencadenante para manejar. Como mensaje respecto al tratamiento, pues todo paciente con HLH debe ser hospitalizado y manejado en una institución de tercer nivel de complejidad en la que haya disponibilidad de cuidado intensivo, por lo que mencionábamos respecto a la falla multiorgánica y la mortalidad. En cuanto al seguimiento, entonces mencionan que se tiene que hacer hemograma cada 12 a 24 horas, vigilar siempre la aparición de hepato o esplenomegalia, se debe hacer estudios de líquido cefalorraquídeo al diagnóstico y cada 4 semanas o con cada episodio de reactivación o agudización de síntomas neurológicos. Y la resonancia cerebral se va a hacer en el momento del diagnóstico y cuando el paciente tenga episodios de reactivación. En cuanto al pronóstico, vemos que esta es una entidad bastante difícil, no solo de diagnosticar, sino de manejar y que también está relacionada con mortalidad alta. Vemos que en la población en general es del 40%, en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo incluso puede aumentar hasta un 80%. En estos pacientes que tienen HLH relacionado con malignidad, especialmente linfomas de células T, pues hay un peor pronóstico y la mortalidad alcanza a ser del 80%. Y la coagulopatía pues va a ser el mayor factor de riesgo para muerte en HLH. Como conclusiones entonces,
El HLH es una enfermedad poco frecuente pero que es altamente mortal, por lo que se debe mantener siempre una alta sospecha diagnóstica, ya que el diagnóstico y tratamiento oportuno mejoran el pronóstico de estos pacientes. Siempre en todos los casos de HLH evaluar el desencadenante y tratarlo. En adultos, descartar siempre cáncer como el primer desencadenante. En los niños generalmente va a estar más relacionado con infecciones e iniciar de forma temprana el tratamiento sin retrasarlo por espera de paraclínicos o de biopsia o de estudios adicionales. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.